El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU se complacen en presentar la serie Feliz para Siempre, cuyo objetivo es prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Amós 4:12. Ya queda con ustedes el primer segmento, Vida con Objetivos. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora, hoy domingo 1 de octubre. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre para hoy, 2 de octubre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12. Nuestro primer segmento, Vidas con Objetivos. Mi amigo, el Espíritu Santo y las creencias fundamentales. Oremos. Gracias, Señor, porque estamos vivos. Gracias porque podemos hablar. Gracias porque podemos trabajar en su obra. Un día más. En su oración modelo, oh Padre Santo, usted nos pide que roguemos que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Lo pedimos, oh Señor, para con esta programación. En el nombre de Jesús. Del Espíritu Santo. Y en el nombre del Padre. Pedimos por los privados de libertad, para que en la vida de ellos se haga su voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. De igual manera por los enfermos y por los hogares que cada día, Señor, claman por su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Vidas con objetivos. Nuestro primer segmento. Buenos días, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y nos encontramos en un horario especial, comenzando a las 5:00 de la mañana. Ahorita a las 5:15 de la mañana. Porque hoy tenemos que terminar por razones médicas más temprano. Así que algunos de ustedes no van a poder ver el vivo porque todavía están durmiendo. Pero gloria a Dios, el video queda para que lo puedan ver a la hora que despierten. Estamos hablando de vidas con objetivo. ¿Qué estudiamos en vidas con objetivo? Nos encontramos estudiando la naturaleza del Espíritu Santo. Y nos encontramos con Juan 14:15. El primer versículo de una lista de versículos que aparece
bajo el título Promesa del Espíritu Santo. ¿Qué dice este versículo? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué mandamientos está hablando Jesús? Bueno, Jesús está hablando de los mandamientos que se le entregaran a Moisés en el monte Sinaí. ¿Cómo describen estos mandamientos los seres humanos hoy? Bueno, de diferentes maneras. Algunos dicen que son 10, otros dicen que son 8, otros dicen que son 9, otros toman 8, tomando 2 mandamientos, de esos 8 los dividen en 2 más y le quedan 10, eliminando 2 de los que estaban inicialmente. Otros eliminan, cogen 9, o sea, eliminan 1 y cogen 9. Y uno de los 9 lo parten en 2 y tienen 10. El asunto es que han hecho fiesta con los 10 mandamientos. Ya hemos visto la posición de algunos grupos cristianos. Y los presentamos porque es nuestro deber presentar lo que se dice, independientemente de si es verdad o no es verdad. Porque existe una palabrita que se llama libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Cuando Jesús habló del libre albedrío, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Por esa razón, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dejando claro que los 10 mandamientos están vigentes y seguirán vigentes por la eternidad, y basándose en solo la Escritura, redacta 28 creencias fundamentales, tomadas todas únicamente de las Sagradas Escrituras. Porque el que no es conmigo, contra mí es. No existe un punto neutral, una posición neutral, en la que le podemos decir a Jesús, mira Jesús, yo no soy contigo, pero tampoco soy contra ti. He escuchado esto cualquier cantidad de veces. Yo no soy cristiano. Yo no soy siervo, pero creo en Dios. Eso no existe. No se puede no ser siervo y creer en Dios. Y eso es lo que quiero que todos nosotros tengamos claro. Estas son las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia de Dios. Esto no significa que usted, por no ser adventista del Séptimo Día, no puede guardar estas creencias. Hay un montón de gente que guardan las creencias adventistas sin ser adventistas. Porque no se trata de escuchar a los adventistas del Séptimo Día. Se trata de escuchar a Dios.
Si usted escucha a Dios, usted hará su voluntad. Y tarde que temprano, usted tomará una decisión y la hará pública. Pero no se prive del conocer y de hacer la voluntad de Dios solo porque escucha Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya que la palabra de Dios no es de particular interpretación. No pertenece a una iglesia en especial. Nosotros no queremos que usted sea adventista del séptimo día por ninguna otra razón, sino es por Cristo Jesús. El Espíritu Santo está trabajando en usted como trabajó en mí. Conocí los adventistas del séptimo día cuando tenía 4 años. Y no fue hasta cuando cumplí 22 años y medio que el Espíritu Santo encontró un lugar en mi corazón. Y yo le di acceso a él. Tanto tiempo. Más de 18 años. Desde la primera vez que se me presentó a Moisés y los 10 mandamientos. Fue una lucha tremenda. Porque por un lado, en la iglesia me enseñaban los mandamientos del catecismo. Y un vecino y su esposa me enseñaban los mandamientos de la Biblia. Por supuesto. Para mí me era más fácil creer los mandamientos del catecismo. Como en efecto me los aprendí de memoria. Y como todo el resto del mundo, para pasar el examen de la primera comunión. Y hasta allí. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fundamenta las 28 creencias en solo la Biblia. Usted tiene libre albedrío. Recordando que el libre albedrío no es un asunto de libertinaje. El libre albedrío está sujeto a quien usted le da permiso para conducir su mente. O es influenciado por el espíritu del creador, del que lo creó a usted, o es influenciado por el espíritu del maligno. ¿Cómo saber quién le conduce?
De la misma manera que usted identifica un billete de $100 falso. Para ello necesita conocer el verdadero. Por eso le presentamos las 28 creencias fundamentales. Porque si usted no conoce las 28 creencias fundamentales, según la Biblia y solo la Biblia, usted no va a poder identificar cuando le presenten una doctrina que no está en la Biblia. El 29 de septiembre iniciamos esta investigación sobre las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el Espíritu Santo. A la pregunta general, ¿está vigente la ley de Dios? Respondimos con la pregunta particular. ¿En qué creen los adventistas del séptimo día? Y respondimos de la siguiente manera. Sosteniendo la convicción protestante de sola escritura, solo la Biblia. Estas 28 creencias fundamentales describen cómo los adventistas del séptimo día interpretan las escrituras para su aplicación diaria. Recalcamos, aplicación diaria. Primera doctrina. Las 28 creencias fundamentales están resumidas en 6 doctrinas. La doctrina de Dios es la primera, que reúne 5 creencias, las 5 primeras creencias. Hablemos un poquito sobre las doctrinas, luego hablaremos sobre las creencias. La segunda doctrina. Pero antes mencionemos las 5 creencias que están registradas dentro de la primera doctrina. Primero, las Sagradas Escrituras. Segundo, la deidad. Tercero, Dios Padre. Cuarto, Dios Hijo, Jesucristo. Y quinto, Dios Espíritu Santo. Esta doctrina ha recibido cualquier clase de ataque por parte de aquellos que insisten en que no está en la Biblia la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo como Dios, según un montón de gente, no aparecen en la Biblia. Para la mayoría de los cristianos existe solo el Padre como Dios. El Hijo no es Dios y el Espíritu Santo menos. O sea, el Padre ordena y el Hijo y el Espíritu Santo obedecen. Es el Padre del que salen todas las decisiones.
No existe tal cosa como un concilio en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo y emiten el plan a seguir. No existe tal cosa como un Dios triuno. Así lo cree la mayoría de los cristianos o de los que se dicen ser cristianos, rechazando al Hijo y al Espíritu Santo como parte activa de la toma de decisiones en el cielo. Hay otros que incluso insisten en que el Hijo es un ser creado y por lo tanto es un ángel más. Bueno, no estamos aquí para otra cosa, sino para presentar lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, primero, que existen las Sagradas Escrituras. Segundo, que existe la deidad, o sea, la Divina Trinidad, formada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres hacen un solo Dios, en tres personas, con un solo pensamiento, unidas en un solo pensamiento. De ello hablaremos a lo largo de toda la semana. Doctrina número 2. La doctrina de la humanidad. Esta doctrina encierra dos creencias. La creencia número 6, la creación, que de por sí tiene un montón de gente que no cree en ella. La mayoría del mundo cristiano dice aceptar que Dios creó las cosas, pero no como dice la Biblia. Sí, Dios las creó, pero las creó como resultado de un montón de años. ¿Qué dice la Biblia? Doctrina número 7. Naturaleza de la humanidad. Hoy más que nunca, esta doctrina está siendo atacada. Por cuanto Dios creó, varón y hembra los creó, dice la Biblia. Pero sin embargo, la sociedad y a nivel mundial está siendo obligada a creer que Dios no creó un hombre y una mujer. Dios creó dos seres sin sexo. Y que ellos, cuando cumplan mayoría de edad, tienen la libertad, el libre albedrío de decidir qué sexo quieren ser, a qué grupo, a qué género quieren pertenecer. Cada día nos apartamos más de un escrito está. Y no hacemos nada. No estamos haciendo absolutamente nada para enseñar la verdad. Estamos permitiendo que el mundo enseñe la mentira. Y que la mayoría llegue a creer en la mentira
Y cuando eso ocurre, una mentira se convierte en verdad, aunque nunca lo será. Porque mentira es mentira. No importa cuántos lo crean, sigue siendo mentira. Así puede ser una sola persona en el mundo que no crea esa mentira. Seguirá siendo mentira. Aunque 99.9999% del mundo la enseñe como verdad, seguirá siendo mentira. Dios creó a un hombre y a una mujer. Y eso seguirá siendo verdad por la eternidad. Doctrina número 3. La doctrina de la salvación. Acá tenemos 4 creencias. La gran controversia, que encierra otra gran verdad como lo es el conflicto universal en el que estamos. Dios dijo, el día que comieras de este fruto morirás. Pero la serpiente dominada por Satanás, o Satanás en forma de serpiente, le dijo a la mujer, no morirás. Y la pregunta que te hago a ti, amigo que me escuchas, ¿Adán y Eva están o no están muertos? Entonces, ¿quién tenía la razón? ¿Quién dijo la verdad? ¿Verdad que la dijo Dios? El problema es que cuando le crees a la mentira, será demasiado tarde cuando te des cuenta que te estás conduciendo en el camino equivocado. Y esto nos lleva a la creencia número 9. La vida, muerte y resurrección de Cristo. Un montón de gente creen que Jesús vino como un profeta más. Murió y sigue muerto. Pero yo quiero decirle a todos los que creen eso, que la única religión de los 5 bloques de religiosos del mundo, el único bloque religioso que su líder espiritual murió y resucitó se llama el cristianismo. Mi Cristo no está muerto, Él vive. Pero si tú no lo crees así, la creencia número 10 no será parte de tu experiencia. La experiencia de la salvación es solo para el que cree. Y el que cree que Jesús está vivo. Si usted cree que Jesús está muerto, la experiencia de la salvación no será su experiencia. Y esto nos lleva a la creencia número 11. Mientras estamos vivos y creemos que Jesús está vivo y vive en nosotros, estaremos creciendo en Cristo. Doctrina número 4. La iglesia.
Esta cuarta doctrina tiene 5 creencias. La iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo ceremonia pública, por medio del cual usted se hace parte del remanente de Cristo, la iglesia. Y la cena del Señor. Una ceremonia en la cual se recuerda el sacrificio hecho por Jesús para que usted y yo disfrutemos de la experiencia de la salvación. Esto nos lleva a la creencia, a la doctrina número 5. Esta doctrina número 5 es la doctrina de la vida diaria. Y reúne 7 creencias fundamentales. Acá están los dones espirituales y ministerios. La doctrina 18, una de las más criticadas, y la 19, mucho más criticada que la 18. El don de profecía y la ley de Dios. Hablar de los dones espirituales y no hablar del don de profecía no es estar en armonía con la Biblia. El pueblo de Dios en todos los tiempos, a lo largo de toda la historia cristiana, siempre ha tenido un líder espiritual que conduce al pueblo, al cual Dios le llama su profeta. Así como la ley de Dios y el sábado están íntimamente unidas, los dones del espíritu espirituales y el don de profecía están íntimamente unidos. Esto nos lleva a marcar la diferencia entre una iglesia y la otra. Por eso usted debe recordar que Jesús dijo: por sus frutos les conoceréis. ¿Cómo te puedes llamar cristiano sin aceptar los dones espirituales y la ley de Dios? Sin embargo, para muchos de los que no aceptan la ley de Dios, rápidamente aceptan nuestra creencia número 21, la mayordomía cristiana. Pero ¿cómo aceptan la mayordomía cristiana y no aceptas el sábado, no aceptas la ley de Dios, no aceptas el don de profecía? ¿Por qué aceptas la mayordomía cristiana y no aceptas? Para entender esto hay que entender la doctrina número 22.
la conducta cristiana. ¿Cómo se conduce un cristiano? ¿Será que un cristiano debe conducirse diferente al resto del mundo? ¿Qué tan diferente al mundo? ¿Totalmente diferente al mundo o parcialmente diferente al mundo? Y esto nos lleva a la doctrina 23, el matrimonio y la familia. ¿Será que el cristiano puede divorciarse como el mundano? ¿Será que en el hogar de un cristiano se puede escuchar la música que se escucha en el hogar de un mundano? ¿Será que en el hogar de un cristiano se pueden escuchar los gritos y peleas que se escuchan en el hogar de un mundano? ¿Será que el esposo cristiano puede hacer y deshacer como hace cualquier esposo mundano? Esto nos lleva a la doctrina número 6. Restauración. Fin de los tiempos. Por cuanto el pecado entró en el mundo luego de la creación, deshizo la creación, la desfiguró. Es como si a una obra de arte se hubiera echado combustible y luego encendido fuego. Se dañó la obra de Dios. Por lo tanto, el Señor puso en marcha un plan para restaurar su obra, su creación. Y esto es lo que nos lleva a lo que nos invitan las doctrinas 24, 25, 26, 27 y 28. Necesitamos caminar en el ministerio de Cristo. Desde la entrada del santuario hasta la tierra nueva, pasando por la segunda venida de Cristo, esto es en el altar del sacrificio, en el patio, viendo su muerte y resurrección. Este es en el lugar santo. Disfrutando de el milenio y el fin del pecado. Este es en el lugar santísimo. Y finalmente, la nueva tierra. Cumpliendo así la creencia, la promesa registrada en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay.
si no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo hubiere preparado, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una nueva tierra que nos espera. Lo único que necesitamos hacer es permitir que el Espíritu Santo tome el control de nosotros. En eso consiste el libre albedrío. Mientras no permitamos que el Espíritu Santo tome el control, estaremos siendo controlados por el espíritu del mal. No existe un territorio neutral, porque el que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo. Estos 40 minutos que hemos usado en esta mañana eran necesarios, Señor. Rogamos porque aquellas personas que están leyendo nuestras redes sociales tienen dudas con respecto a lo que es el libre albedrío. Oramos, buen Dios, para que sus dudas hayan sido aclaradas. Y si todavía necesitan más aclaración, puedan recurrir solo a la Biblia y permitir que el Espíritu Santo les aclare lo que ahora todavía está en tinieblas. Que se pueda entender, oh Padre Santo, que su palabra es alta y clara. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. La invitación es para que nos acompañen mañana, cuando seguiremos estudiando las creencias fundamentales según la Biblia, expresada y publicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No le pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ni mucho menos a Elena G. de White. Están en la Biblia. Son de Dios. Y usted no tiene que ser adventista del Séptimo Día para cumplirlas. Llegará el momento en que usted se convencerá y el Espíritu Santo le hablará. Lo hizo conmigo hace 40 años. Y lo hará con usted cuando llegue el tiempo de Jehová. Ahora les deseo que pasen feliz día. En un minuto regreso con ustedes con el segundo sentido. Bendiciones.